Bien, entonces, como les había comentado, muchos fenómenos tienen un recorrido, como le había mencionado, puede ser un recorrido lineal, ¿ya? Puede ser un recorrido lineal, como hemos visto, en el MRU, en el MRV. También puedes tener un recorrido vertical, ¿verdad? Como era cuando soltábamos, por ejemplo, cuando soltábamos nosotros una pelotita, entonces esta pelotita Ay, ay, caía, ¿verdad? Y ay, tenía un ay. recorrido vertical. Y también hemos estudiado estos dos tipos de recorridos en el MRU. Acá habíamos estudiado en el MRU, ¿verdad? Y también teníamos el MRV, ¿no? Muy bien, ¿no? Y esto era caída libre, ¿no? Caída libre. Movimiento de caída libre, MCL, o movimiento vertical también le llaman. Muy bien, pero no todos los movimientos es de esa naturaleza, ¿verdad? Sino que también existen movimientos de alguna manera circulares o también movimientos parabólicos. Por ejemplo, ¿no? Ustedes se habrán dado cuenta que de repente, si ustedes quieren, si ustedes están jugando básquetbol, ¿verdad? Y ustedes quieren encestar, ¿verdad? Quieren encestar. Ahí vamos a poner acá ¿no? Encestar. Acá está el tablero y acá está la canasta, ¿no? ¿No? Si ustedes quieren encestar y lanzan la pelota, entonces ustedes se van a fijar que la trayectoria ya no es una línea recta, ¿verdad? Sino que la trayectoria tiene una curva, ¿verdad? Tiene una curva, ya no es una línea recta, sino su trayectoria es curvilínea, ¿verdad? ¿Y quién origina realmente esta trayectoria? ¿Quién lo origina? ¿Cómo se llama esa entidad, ¿no? Esa variable física que origina esta trayectoria? Entonces, ¿quién lo origina? Justamente lo origina la gravedad. La gravedad es el causante de que todas las cosas caigan. Entonces, esta pelota, al ser lanzada, lógicamente se va a elevar hasta cierta altura y luego va a caer. Todo por acción de la gravedad. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta trayectoria es la que vamos a estudiar ahora. ¿Ya? La trayectoria parabólica. ¿Ya? Parabólica. ¿Y qué es parabólica? Bueno, justamente es una curva, ¿verdad? Es una curva. Es una curva. Una parábola, en otras palabras. Ya vamos a estudiar en geometría analítica la parábola, pero la parábola tiene una gráfica de esta naturaleza, ¿verdad? Esta es una parábola, ¿verdad? Donde tiene un vértice, ¿no? En este caso, en el movimiento parabólico, va a ser justamente así, ¿verdad? Así va a ser su movimiento, ¿no? Una parábola echada, ¿no? Una parábola mirando hacia abajo, echada, ¿no? Donde justamente tiene un tope máximo, ¿verdad? Entonces, ese tope máximo, como lo vamos a ver, justamente va a ser nuestra altura máxima, ¿no? Que va a elevarse el objeto. Entonces, viendo un poquito de teoría, un movimiento parabólico es un movimiento compuesto, cuya trayectoria es una parábola. Luego, a ver, ahorita les voy a comentar por qué es un movimiento compuesto, ¿ya? Esta trayectoria puede generarse cuando un objeto se mueve dentro de un campo gravitatorio uniforme y sin resistencia alguna. Al hablar de resistencia alguna, nos estamos refiriendo al vacío, ¿se acuerdan? Todavía sigue siendo esto caída libre, ¿ya? Esto se está refiriendo entonces al vacío, ¿ya? Que no hay resistencia de aire.
Y campo gravitatorio uniforme, muy bien. ¿Cuál es el campo gravitatorio? Bueno, justamente, ¿no? La gravedad es la que origina que todas las cosas caigan, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo, bueno, sobre todo para los varones que nos gusta ver el fútbol, ¿no? Un ejemplo muy común es de repente cuando se tira la pelota, ¿no? Un tiro libre. Ustedes se habrán dado cuenta que la pelota, muchas veces tiene una forma extraordinaria de moverse, ¿verdad? Entonces lo que hace el jugador es impulsar la pelota de tal manera que se eleve por encima de la barrera, siga una forma curvilínea y llegue lógicamente hasta el arco, ¿no? Entonces, esta es una trayectoria parabólica, miren. Y el jugador sabe que el movimiento de la pelota es una trayectoria parabólica. Entonces, según el impulso que dé con sus pies, en otras palabras, según la velocidad con que dé sus pies, justamente va a generar que la pelota se eleve, ¿no? Arriba del jugador, ¿verdad? Y caiga justamente en el arco contrario, ¿no? Entonces, muchos jugadores saben, pues, ¿no? Qué velocidad deben impulsar al balón para que justamente se eleve por encima de la barrera y caiga justamente sobre el arco. ¿Ya? Ahora, veamos la teoría de Galileo, ¿no? Porque Galileo es partícipe de justamente de este movimiento, ¿no? De la caída libre, porque el movimiento parabólico es una consecuencia de la caída libre. Galileo demostró que el movimiento parabólico, debido a la gravedad, dice, es un movimiento compuesto. A ver, ¿cómo está compuesto? A ver, por eso se le llama movimiento compuesto. ¿Cómo es que realmente surge? Gracias a dos movimientos independientes, ¿ya? Uno de ellos es el movimiento horizontal y el otro el movimiento vertical, ¿ya? Ahora, dice que él descubrió, ¿ya? Él descubrió que el movimiento horizontal se desarrolla siempre como MRU y el movimiento vertical se desarrolla con un movimiento rectilíneo uniforme variado, cuya aceleración es igual a la aceleración de la gravedad. ¿Ya? En otras palabras, miren la fórmula, el movimiento parabólico es simplemente el movimiento compuesto por un movimiento MRU y un movimiento MRV. Esto es el movimiento parabólico. Entonces, nosotros para poder calcular, ¿no? En muchas de las formulitas que vamos nosotros a desarrollar, tenemos que tener en cuenta de que el movimiento parabólico utiliza el MRU y el MRV. ¿Ya? Muy bien. Ahora, para calcular cada una de ellas se usa un principio que se le llama el principio de la independencia de los movimientos. ¿Qué significa? Que yo puedo desarrollar ese movimiento uno por uno, ¿no? O sea, si yo quiero, puedo desarrollar primero el movimiento MRU sin que exista el MRV, sin que el otro movimiento exista. Y luego, una vez que ya tengo calculado los datos, me paso al MRV, calculo el MRV sin tener en cuenta el MRU, ¿ya? Es independiente, ¿ya? Cada uno es independiente. Entonces, vemos acá un ejemplo también. Miren, tenemos acá un ejemplo de un avión. Miren, ¿no? Otro ejemplo del movimiento parabólico son los que describen los proyectiles. Miren, un avión de guerra está impulsando, mira, está lanzando un proyectil, miren. El proyectil a medida que cae, sigue una trayectoria parabólica. Miren, si yo pongo acá un observador, si acá hay un observador, voy a colocar acá un observador. Supongamos que ustedes están aquí. El observador justamente va a mirar una trayectoria parabólica. Entonces, él va a decir que el movimiento es parabólico. Esto es parabólico.
Pero si tú le preguntas a este observador, al que está en el avión, él va a observar que el proyectil no sigue esta trayectoria, sino que sigue una trayectoria vertical. Entonces, el observador que está en el avión, él va a decir que no es parabólico, sino él va a decir que el movimiento es vertical. Entonces, ¿quién tiene la razón? A ver, ¿quién tiene la razón? ¿El que mira el movimiento por medio de un avión o el observador que se encuentra en la Tierra? ¿Quién tiene la razón? ¿Ambos? Los dos, claro, los dos tienen la razón. Recuerde que eso depende del... Depende del lugar, del punto de vista Exacto, depende del punto de referencia, del sistema de referencia, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Pero aquí vamos a trabajar como si estuviéramos en tierra, ¿ya? En tierra, ¿ya? Vamos a trabajar entonces el movimiento como si estuviéramos nosotros aquí en tierra mirando, mirando todo la trayectoria justamente del proyectil, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a... En ese, ahí no vamos a hacer ese de caída libre. ¿Perdón? Ahí no vamos a usar ese de caída libre. Claro que sí. A ver, les explico un momento. Lo que hicimos la Claro, clase pasada. claro que vamos a ver, mira, ¿Verdad? ve. Claro, porque mira, ve. Miremos la gráfica, voy a borrar un poco esto, ¿ya? Porque ya sabemos, ¿ya? Voy a borrar un poco esto. Miremos la gráfica, miren. Voy a ampliarla para que se vea mejor. Ahí está. Miremos la gráfica. El proyectil, cuando sigue, subamos que acá está el observador nuevamente, ahí está mi observador. El observador va a mirar que el proyectil tiene una trayectoria parabólica, ¿ya? Una trayectoria parabólica. Entonces, cuando el proyectil, recuerden que la velocidad es un vector, cuando el proyectil coge esta trayectoria parabólica, realmente el proyectil, se dan cuenta, está formado por dos velocidades, una velocidad horizontal y una velocidad vertical. Se dan cuenta que la velocidad horizontal es la que permite que avance el proyectil. Voy a llamar Bx la velocidad horizontal. Entonces, esta velocidad es la que va a permitir que el proyectil avance. ¿Estamos de acuerdo? Avance. Y esta velocidad que ustedes ven acá, By, es la velocidad de caída libre del proyectil. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tiene dos velocidades. Esta componente de la velocidad Bx es la que se mueve con MRU. A ver si se acuerdan qué significa MRU. movimiento Movimiento rectilíneo rectilíneo uniforme. ¿Qué características tiene el MRU? Distancia, tiempo. ¿Cuál es su característica principal? La principal. ¿Qué característica principal? Velocidad es constante. Muy bien, velocidad. No se olviden, chicos, velocidad constante. ¿Ya? No se olviden, la velocidad en el MRU es velocidad constante, no se olviden, ¿ya? A ver, acá es velocidad constante, ¿ya? El MRU tiene velocidad constante. En cambio, cuando el cuerpo, la velocidad vertical ya no es constante, porque recuerden que mientras cae, está haciendo efecto, ya está haciendo, esta velocidad de alguna manera está variando porque ya hay una aceleración. Por lo tanto, la velocidad en el eje Y ya no es constante, sino es una velocidad variable, miren, MRV. O en otras palabras, si quieren verlo bonito, movimiento vertical de caída libre, miren. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí vamos a trabajar dos movimientos.
En primer lugar, el movimiento horizontal, que es constante, que es lo que va a permitir que el proyectil avance, se mueva, se mueva, y otra velocidad, que es la velocidad en Y, que es justamente la que va a ser, es la que va a generar cuando el proyectil cae, ¿ya? Es un movimiento o es una velocidad de caída libre, ¿ya? Que va a ser generada justamente por una aceleración, ¿ya? Entonces, en el MRU no hay aceleración, la velocidad es constante, mientras que en el movimiento de caída vertical o en el movimiento de caída libre, la velocidad ya no es constante. ¿Por qué? Porque la velocidad está siendo sujeta por una gravedad, ¿ya? Entonces, aquí hay dos movimientos, ¿ya? No digamos que vamos a ver uno solo, ¿ah? Acá hay dos movimientos, por eso se le llama movimiento compuesto. ¿Por qué? Porque el movimiento parabólico está compuesto por por el movimiento rectilíneo uniforme y además por el movimiento vertical de caída libre. ¿Estamos de acuerdo? Por dos movimientos. ¿Ya? No nos olvidemos, ¿ya? Es clave esto para entender esta parte de los problemas, ¿ya? Dos movimientos, chicos, ¿ya? Dos movimientos. MRU y MRV, no hacia abajo. ¿Ya? Por eso dice, es justamente por este tipo de movimiento que al movimiento parabólico de caída libre también se le conoce como movimiento de proyectiles. En algunos libros ustedes van a encontrar no movimiento vertical, sino van a decir movimiento de proyectiles. O también van a encontrar otro título que va a decir movimiento compuesto. ¿Ya? Son diferentes tipos, ¿ya? Entonces aquí pueden encontrar el título movimiento de proyectiles. También puede ser movimiento compuesto. Movimiento compuesto. También puede ser movimiento parabólico, también van a encontrar así. ¿Ya? Parabólico, bueno. ¿Ya? Entonces, en muchos libros van, en lugar de movimiento parabólico de proyectiles, bueno, ¿no? Entonces, cualquiera de estos nombres es válido. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a analizar un poquito el movimiento parabólico, pues, chicos. ¿Ya? Dice entonces nuevamente, ese movimiento resulta de la composición, nunca me voy a cansar de decir esto, la composición del MRU y del movimiento de caída vertical. ¿Qué características tienen? Miren, acá he dibujado, ¿ya? Se ha dibujado la trayectoria de un proyectil, ¿ya? De un proyectil. Se supone que se está lanzando con una velocidad V0, ¿no? Acá, V0. Es esta que está aquí en diagonal. Esta es una velocidad V0. Y ya ustedes saben, por sus vectorcitos, ¿ya? De que esta velocidad V0 tiene dos componentes, V0X y V0Y. Tiene dos componentes, una velocidad horizontal y una velocidad vertical. Fíjense en toda la trayectoria, chicos, en toda la trayectoria que V0X es el mismo, miren. Miren, es el mismo, el V0X es el mismo. Porque hemos dicho que horizontalmente el proyectil tiene una trayectoria rectilínea uniforme, ¿ya? MRU, ¿ya? Entonces, una de las características principales nos dice acá que la componente horizontal de la velocidad, esta es la componente horizontal, permanece constante durante todo el movimiento, miren, siempre es el mismo, V0X, 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 V0X. Ahora, entonces, ¿qué componente va a variar? ¿Cuál componente va a ser la que varíe entonces? Sería la componente
vertical. Recuerden que verticalmente la velocidad varía por acción de la aceleración. Entonces, inicialmente va a tener un V0Y, luego se dan cuenta va a ser un VY más chiquito porque a medida que sube, la velocidad se va disminuyendo, ¿verdad? Hasta llegar en un punto alto en que la velocidad es La cero. velocidad es cero. Claro, ¿no? Recuerden que todo lo que sube tiene que caer. Y nuevamente, mientras cae, la velocidad nuevamente vertical, se dan cuenta, cambia de dirección porque está cayendo y va aumentando su velocidad, miren. ¿Ya? Entonces, la componente vertical de la velocidad varía uniformemente. ¿Por quién? Gracias a la acción de la gravedad. Ahora, hay otra característica importante. Voy a borrar un poquito esto para que se note. A un mismo nivel, miren, estoy dibujando un nivel en forma de puntiaguda, ¿no? Línea punteada. A un mismo nivel, los ángulos que forman las velocidades con la trayectoria son iguales. Miren, ve, ángulo teta, ángulo teta. Los mismos ángulos, miren. Miren, cuando se estrella, miren, si tú lo lanzas con teta 0, se va a estrellar con teta 0. O sea, si tú lo lanzas con 30 grados, con un ángulo de elevación con 30 grados, ese proyectil se va a estrellar con un ángulo de 30 grados. Miren, ya es otra característica. Y finalmente tenemos aquí que a un mismo nivel, nuevamente a un mismo nivel, la rapidez de subida es igual a la rapidez de bajada. Es decir, ¿ya? Es decir, que si acá es BY, aquí también va a ser BY. ¿Estamos de acuerdo? La rapidez de subida, ahí está, de subida, es igual a la rapidez de bajada. Esto es siempre en un mismo nivel, miren, miren el nivel acá. De la misma manera acá, la velocidad de impacto va a ser V0, ¿no? O sea, si tú lo lanzaste con 10 metros por segundo, se va a estrellar con 10 metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Estas características son muy importantes porque nos va a ayudar a resolver problemas, ¿ya? Características. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta para pasar a las famosas ecuaciones o a las fórmulas? ¿Todo claro? A ver, de repente alguna duda. Ninguna, ¿verdad? A ver, veamos. Allá, el módulo. Sí, vamos a darles el módulo. A ver, mientras van, ya. Les voy a dar el módulo de una vez. Les voy a enviar por acá el módulo, chicos. A ver. Física, es la sesión 10. Ya ahí les estoy, a ver, les estoy enviando, chicos, a ver, el módulo. ¿Ya? Y también junto con la tarea. ¿Ya? Más tarde subo esta clase a la plataforma de Classroom. ¿Ya? Bien, listo. Veamos las ecuaciones, chicos. Miren, ahí están nuestras ecuaciones. Miren, ve. Tenemos el movimiento parabólico que se encuentra aquí. Miren, este es el movimiento parabólico. De este movimiento parabólico hay muchas variables que nos van a pedir calcular. Una de esas variables es justamente la altura máxima, miren, con que se eleva el proyectil. Otra de las variables también nos va a pedir cuál es el alcance máximo del proyectil. ¿Ya? ¿Qué alcance máximo? Otra variable que nos va a solicitar es el tiempo de vuelo. Es el tiempo de vuelo que va a demorar el proyectil justamente en sobrevolar todo, pues, ¿no?
el tiempo que se mantiene el proyectil en el aire, ¿no? ¿Ya? Entonces, como hemos dicho, vamos a trabajar de dos formas. Este movimiento se compone de dos tipos, ¿no? Dos tipos de movimientos. Uno horizontal, donde el movimiento, ya ves, y una vez les digo, es como les había comentado, es MRU. ¿Ya? MRU. ¿Ya? Y si es MRU, entonces ya ustedes saben cuál es la fórmula, ¿no? Distancia es velocidad por el tiempo. ¿Quién es la velocidad? Esta velocidad es justamente la velocidad horizontal. Vean, acá se encuentra la velocidad horizontal. ¿Vieron? Miren. Es una componente, ¿verdad? Miren. Y la otra es, una vez que ya resuelvo para calcular la distancia, esta distancia, este alcance lo puedo calcular, o la distancia que recorre el proyectil lo puedo calcular con esta fórmula. Y bueno, pues también si el proyectil va a recorrer de manera vertical, porque mientras sube o mientras baja también hay ecuaciones, entonces vamos a usar las ecuaciones cinemáticas que habíamos mencionado antes, ¿no? La del MRV o movimiento de caída libre. Son las mismas, miren, las mismas. No hay nada, miren, son las mismas que hemos estudiado anteriormente. Ya hemos dicho que cuando baja se coloca más y cuando sube menos. Bueno, acá hay unas ecuaciones auxiliares en el cual nos dice que podemos hallar la altura máxima, miren, la altura máxima. O también el alcance máximo, ¿no? Miren. Acá es B0Y, ¿ya? Y acá es B0, ¿no? Listo. Ya, entonces, esas ecuaciones las vamos a utilizar para resolver ejercicios. ¿Ya? Estas ecuaciones, ya estas ya ustedes ya lo conocen. Bueno, algunas propiedades, son dos propiedades, ¿ya? Propiedades muy importantes. Miren, la primera propiedad, en un movimiento parabólico de caída libre, se comprueba que el máximo alcance horizontal se presenta cuando el ángulo de disparo es de 45 grados. Si ese ángulo de disparo es de 45, ustedes van a obtener un alcance máximo. Van a tener acá un L máximo. Entonces, si ustedes quieren obtener el máximo alcance, chicos, cuando quieren ustedes lanzar un objeto, láncenlo a este ángulo. Porque si ustedes lo lanzan a un ángulo mayor o a un ángulo menor, no van a tener el alcance máximo requerido. Por eso que esas personas que disparan jabalinas, ¿verdad? O de repente disparan unos objetos pesados, ellos tratan de alguna manera de alcanzar un ángulo de elevación de 45 grados, porque ya saben por teoría de que si lo lanzan con 45 grados, con un ángulo de elevación de 45 grados, van a obtener el máximo alcance posible. ¿Ya? ¿Ya? A ver. Listo, ¿ya? Listo. Ahora, otra propiedad, si se realizan dos movimientos, miren, si se realizan dos movimientos con la misma velocidad, miren, tenemos dos movimientos distintos con la misma velocidad, pero con ángulos complementarios, ¿qué significa? Que, miren, supongamos que se lanza este objeto con B0, pero con un ángulo alfa, y luego con la misma velocidad, pero con un ángulo beta. Se cumple de que
Si estos ángulos son complementarios, los alcances van a ser iguales, miren. O sea, si yo lanzo, por ejemplo, el primer objeto con un ángulo de 37 a esta velocidad, y si yo lanzo el segundo objeto con la misma velocidad, pero con un ángulo de 53, entonces mi alcance va a ser el mismo, ¿ya? El mismo alcance, L. ¿Ya? Entonces son propiedades que lo vamos a tener en cuenta para la resolución de ejercicios. Bien, chicos, entonces vámonos con ejercicios, ¿ya? Vámonos con problemitas. Hasta ahí, consultas ninguna, ¿verdad? Ninguna. Esta es teoría, ¿ya? Es teoría. Esta teoría completa está en su separata, ¿ya? Vamos con los ejercicios, que es los que nos interesan, ¿ya? Ejercicios. Ahí está. Veamos. Dice, primer ejercicio, si se desprecia la resistencia del aire, caída libre, ¿ya? Nos pide determinar la altura máxima y el tiempo que demora para lograr esa altura. ¿Ya? Acá está mi figurita, ¿ya? Esta es la figurita. ¿Ya? Entonces vamos a desarrollar, pues chicos, ¿ya? A ver, vamos a desarrollarla. ¿Ya? Esta es la figurita. A ver, de repente voy a dibujar, creo que la gráfica aparte, a ver, para no dañarla. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. Bien, lo que nos va a pedir entonces en la gráfica es la altura máxima, ¿no? Es esto, ¿no? H. Ahí está, esta altura máxima, ¿no? Ahí vamos a poner un poquito más grueso, ahí está. Esta altura me piden. ¿Ya? Entonces nos piden H máximo. H máximo. ¿Ya? Altura máxima. Y nos pide el tiempo que va a demorar en elevarse, ¿no? En elevarse. O sea, en elevarse hasta esta altura máxima. Muy bien, miren, esta velocidad tiene dos componentes. Una componente, aquí lo voy a dibujar, creo que de otro color para que se note. Vamos a dibujarlo color rojo, a ver. Tiene una componente horizontal, ahí está, y también tiene una componente vertical, ¿ya? Ya por trigonometría, ya ustedes están con la obligación de saber, de hacer el cálculo, ¿verdad? A ver, esta sería mi BX y esta sería mi BY. Pregunta, ¿cuánto vale BX y BY? A ver, ¿cuánto vale BX? ¿Cuánto vale BX? ¿Y cuánto vale o cuánto es BY? BX4 y BY5. 4 y 5, miren, está 50, 50, cuidado. BX sería, ¿cuánto? 40, ¿no? 40, recuerden, miren, 50, miren. Ya, 50, ¿ya? 40, pongámosle metros por segundo. Y BY es 30, ¿verdad? Metros por segundo. Ahí está. Listo. Ya hemos calculado, miren, mi BX y mi BY. ¿Ya? Porque ya ustedes saben que este ángulo que se encuentra aquí es 37, ¿no? Este ángulo es 37. Listo. Ya es por componentes rectangulares o formen de repente su triangulito, ¿no? Su triángulo rectángulo es 5, ¿no? Algo así, ¿no? Miren. ¿Ya? Así le salió. Donde esto es 37. A ver, de repente por ahí, ¿ya? 37, ¿no? Y finalmente, esta es la componente horizontal.
y esta es la componente vertical. Y ustedes saben que la parte que se encuentra aquí es 50, ¿no? En la hipotenusa, ¿no? Que viene a ser 50. Ahí está. Ya, entonces vamos a utilizar bastante, chicos, esto ya. Trigonometría, ¿ya? Ahí lo voy a colocar para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces ya tenemos las dos velocidades. Vamos a calcular entonces la altura máxima. A ver, ¿qué fórmula de la cinemática podemos calcular la altura máxima? ¿Se acuerdan? A ver, ¿qué fórmula de la cinemática que hemos visto? Para ir a la altura. A ver, a ver, a ver. Ahí está, ¿no? Esta formulita vamos a utilizar, ¿verdad? Acuérdense que en el punto más alto, la velocidad final de Y es 0, ¿no? Recuerden, es por caída libre. Entonces, bueno, vamos a reemplazar, pues, ¿no? Entonces sería B final es 0, es igual a la velocidad inicial en Y, ¿no? Esta sería la velocidad inicial en Y, que es 30 al cuadrado, más 2 veces la gravedad, que es 10, y nos piden calcular lógicamente la altura. No, bueno, acá me olvidé, ¿no? El objeto está subiendo, por lo tanto no es más, sino es menos, ¿verdad? Bueno, de aquí obtenemos la altura. La altura es, a ver, 990, 45 metros, ¿no? 45 metros. Bien, esa es la altura máxima, ¿no? La altura máxima, póngale acá máxima. Ahora, ¿cómo hallo el tiempo en que demora para alcanzar esta altura? O sea, el tiempo de subida. ¿Qué fórmula utilizo para el tiempo de subida? Esta fórmula, ¿no? Ahí está, esta fórmula lo utilizo para el tiempo de subida. Bien, entonces mi velocidad final es 0, porque es el punto más alto. La velocidad inicial en Y, ¿cuál es la velocidad inicial en Y? Es 30, ¿no? Como está subiendo, le vamos a colocar menos. La gravedad es 10 y sería mi tiempo de subida, ¿no? Entonces mi tiempo en que demora en subir, S, vamos a hacer S, es 30 entre 10, 3 segundos. Chicos, cuando yo utilice las fórmulas de caída libre, estas velocidades son con respecto a Y, ¿ya? Las velocidades son con respecto a Y. No nos olvidemos, ¿ya? No estoy trabajando con esta velocidad diagonal, ¿ah? Sino con las velocidades en Y, ¿ya? Por eso he colocado 30, ¿no? Este 30. Bueno, esta por ahora no la hemos utilizado, ¿no? Por ahora. A ver, ¿cuánto sería entonces el tiempo de vuelo total, chicos? A ver, ¿cómo sería el tiempo de vuelo total? ¿Cuánto mide el tiempo de vuelo total? ¿Cuánto sería el tiempo de vuelo? Si el tiempo de subida es 3, es lógico que el tiempo de vuelo es
6 segundos. ¿No? 6 segundos es el tiempo que va a demorar en, bueno, en que va a permanecer en el aire este proyectil. ¿Ya? Si me pidieran el alcance máximo, porque el alcance máximo justamente es hasta dónde va a llegar el proyectil, pues, ¿no? Generalmente lo conocen como R o L, da lo mismo. Si yo quisiera el alcance máximo, vamos a poner L, porque creo que le hemos denotado L. Recuerden que el proyectil en forma horizontal, su movimiento es MRU, ¿no? MRU. Entonces, en el movimiento MRU, recuerden que la fórmula era distancia era igual a velocidad por el tiempo. A ver, la distancia vendría a ser mi alcance máximo, que es L. La velocidad sería la velocidad en X, porque es la componente de X, que es 40. Y el tiempo vendría a ser el tiempo total de vuelo, que es 6, ¿no? Es 6. Por lo tanto, mi alcance total es 6 por 4, 240 metros. Listo. Entonces, en un problema hemos determinado la altura máxima, el tiempo total de vuelo y mi alcance máximo. Bien, veamos un segundo problema. ¿Ya? Vamos a un segundo problema. De un movimiento parabólico de caída libre, se sabe que el tiempo de vuelo es 6 segundos. ¿Cuál es la altura máxima que logrará? Bueno, pues, si nosotros usamos las formulitas que hemos utilizado, porque hay fórmulas concretas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Habíamos dicho que la altura máxima en la parte de arriba de la teoría, habíamos puesto que la altura máxima era igual a la velocidad inicial al cuadrado, ¿ya? A ver, espérense. Así, ¿no? Velocidad inicial y al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Esa era mi altura máxima, ¿no? Y también habíamos dicho que nuestro tiempo bueno, para una altura máxima, nuestro tiempo de subida, ¿no? O nuestro tiempo de vuelo, hemos dicho el tiempo de vuelo, era igual a la velocidad inicial en y entre la gravedad multiplicado por 2, ¿verdad? Ese es el tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo. ¿Ya? Entonces, a partir de ahora, para calcular la velocidad, la altura máxima con el tiempo de vuelo, vamos a usar estas formulitas, ¿ya? Estas formulitas. Bien, entonces, veamos, ¿no? Dice, de un movimiento parabólico de caída libre, se sabe que el tiempo de vuelo es 6 segundos. El tiempo de vuelo es 6 segundos. ¿Cuál es la altura máxima que logrará? Bueno, miren, de esta formulita vamos a hacer lo siguiente, miren, vamos a hacer esto, miren, B0y al cuadrado, ¿ya? B0y al cuadrado, dividido entre 2 veces la gravedad, pero lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a multiplicar y dividir la gravedad, ¿ya? Entonces, de la misma manera, lo que voy a hacer es aquí multiplicar por 2 y dividir entre 2. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo hago eso? Es justamente porque, a ver, veamos, no por 2, creo que va a ser por 4.
A ver, por 4 creo que va a ser, por 4, dividido en 4 y 4. Porque al final todo esto que se encuentra aquí, miren, todo esto que se encuentra aquí, ¿ya? Todo eso que se encuentra aquí, miren, es mi tiempo de vuelo al cuadrado, ¿no? El tiempo de vuelo al cuadrado. Entonces vamos a tener que, entonces de aquí vamos a tener que mi tiempo de vuelo al cuadrado, ¿ya? Tiempo de vuelo al cuadrado, miren, al cuadrado, multiplicado por la gravedad, dividido entre 8, ¿no? Entonces nos salió una nueva formulita, ¿no? Entonces la altura máxima es igual, ¿no? A ver, vamos a escribirlo la formulita mejor. Sería gravedad por el tiempo cuadrado sobre 8, ¿no? Ahora vamos a reemplazar simplemente los datos. La gravedad es 10 sobre 8. ¿Ya? Y este es el tiempo de vuelo, ¿no? Este es el tiempo de vuelo, tiempo de vuelo. Y el tiempo de vuelo nos dice que es 6 segundos. Ahí está. Entonces, a ver, ¿cuánto nos da esto? Sería 36 multiplicado por 10 y luego lo dividimos entre 8. Entonces nos va a dar 45 metros. ¿Ya? Una nueva fórmula, miren. ¿Ya? Si ustedes quieren de alguna manera relacionar la altura máxima con el tiempo de vuelo, ahí lo tenemos. La altura máxima va a ser igual a la gravedad por el tiempo de vuelo al cuadrado dividido entre 8. Les puede servir esta formulita. Bien. Tercer problemita. A ver. A ver. La número 2. A ver. La número 2. A ver, chicos. Estas fórmulas que están acá, que he escrito, estas fórmulas que he escrito aquí, que estoy subrayando, que estoy poniéndole en un cuadro, se encuentran, chicos, estas fórmulas las pueden deducir de estas dos, miren, de aquí, miren, de aquí y de acá. ¿Se dan cuenta? Miren, de acá las puedo deducir. De aquí puedo, de acá puedo deducir la altura máxima, miren, de acá, haciendo velocidad final 0, y ustedes despejan la altura máxima, va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces g. Y el tiempo de vuelo la deducen de la otra fórmula, miren, de acá. Miren, miren. Si la velocidad final es 0, entonces este pasa, ¿no?, al otro lado, sería v0 sobre g, pero como es tiempo de vuelo, sería 2 veces, ¿no? Ahí está. Ahora, a mí me dan acá el tiempo de vuelo, que es 6 segundos. Entonces lo que trato es relacionar ambas. Miren, ambas trato de relacionarla. Ambas. Ambas. Miren, ambas. ¿Ya? Entonces para eso yo lo que hago es multiplico por g para tener g cuadrado y lo divido entre 4. Entonces todo lo que está acá en lo que he bordeado, todo esto, vendría a ser el tiempo de vuelo al cuadrado, porque si ustedes acá elevan al cuadrado el tiempo, le va a dar así, ¿no? 4b0y al cuadrado entre g cuadrado. Y si se dan cuenta, eso es lo que estoy colocando, ¿no? Todo esto que está bordeado es tiempo de vuelo al cuadrado, multiplicado por g y dividido entre 4 por 2, 8.
Entonces, de aquí nos sale una nueva fórmula, ¿no? Que la altura máxima es igual a la gravedad por el tiempo de vuelo elevado al cuadrado dividido entre 8. Entonces, lo único que vamos a hacer es simplemente reemplazar los datos. Me dice, de un movimiento parabólico de caída libre, se sabe que el tiempo de vuelo es 6 segundos. ¿Cuál es la altura máxima que logrará? Entonces nos salió una formulita muy simpática. Simplemente reemplazamos, ¿no? Gravedad es 10, el tiempo de vuelo es 6. Entonces todo eso nos va a dar 45 metros, ¿no? Nuestra altura máxima. Ahí está. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta estas formulitas que están en cuadrados, miren, lo vamos a usar bastante, ¿ya? Estas se utilizan bastante, chicos, ¿ya? Se utilizan bastante. Pero recuerden que estas fórmulas, todo eso provienen, ¿de dónde provienen? De estas ecuaciones, ¿ya? De las que están acá, que les he mencionado en la parte teórica, ¿ya? De aquí vienen todas esas ecuaciones. ¿Ya? De aquí. ¿Ya? Les acabo de decir, ¿no? En la clase pasada que estas dos ecuaciones que se encuentran aquí son las famosas fórmulas de oro de la cinemática, ¿ya? Estas dos. Con eso se resuelve cualquier problema de cinemática. A ver, veamos con el problema número 3. A partir de la siguiente figura, ahí tenemos esa figura, determina el tiempo de vuelo en que la velocidad del proyectil forma un ángulo de 45 grados con la vertical, si se desprecia la resistencia del aire. Bueno, pues, no, veamos. Me dice, a partir de esta figura, determina el tiempo de vuelo en que la velocidad del proyectil forma un ángulo de 45. O sea, cuando este es lanzado, cuando este proyectil es lanzado, entonces va a haber un punto de esta trayectoria curvilínea, va a haber un punto en que la velocidad, mejor dicho, en que el proyectil, ahí está el proyectil, ¿ya? Ahí está el proyectil, voy a pintarlo, ¿ya? Ahí está el proyectil, chicos. ¿Ya? Este proyectil va a formar un ángulo de 45 con la vertical. Recuerden que este proyectil tiene dos velocidades, ya les había comentado, una velocidad horizontal y una velocidad vertical. ¿Ya? A ver, ¿cuánto vale esta velocidad horizontal? ¿Cuánto es? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuánto vale esta velocidad horizontal? ¿Cuánto es? ¿Cuánto mide? Recuerden que horizontalmente las velocidades no cambian, siguen siendo las mismas. Miren, esta es la velocidad horizontal. Por lo tanto, Bx es 20 metros por segundo. ¿Ya? Entonces me dice que la velocidad del proyectil forma un ángulo de 45. O sea, eso significa que acá hay una velocidad, ¿ya? Miren, esta es una velocidad. Y esta velocidad forma, dice, un ángulo de 45, miren. 45 con la vertical. Entonces, ustedes saben por trigonometría de que este va a formar un ángulo de 45, 45, ¿verdad? Por lo tanto, si Bx es 20, By también es 20. ¿Verdad? Recuerden los triángulos notales de 45, 45, ¿no? ¿No? Si este lado valdría 20, este también vale 20. Esto es siempre y cuando este ángulo sea de 45. Si ya tengo la velocidad vertical. Muy bien, entonces a mí me piden, a partir del siguiente, determine el tiempo de vuelo, dice.
voy a determinar el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo. El tiempo en que va a tardar en ir desde este punto hasta aquí, ¿no? Hasta acá. Aquí, este tiempo me piden calcular. Ahora, miren, se dan cuenta que inicialmente el objeto solamente tiene velocidad vertical. Eso significa que la velocidad inicial de Y es 0. Porque no hay velocidad vertical. Miren, inicialmente solamente tiene velocidad horizontal. Entonces, esta es la velocidad inicial en Y y esta es la velocidad final de Y. ¿Ya? Muy bien, vamos entonces a calcular. Lo que vamos a hacer es calcular esta altura, miren. Esta altura está aquí, ¿no? Esta altura, ¿no? Esta altura, hasta ahí. Voy a llamarle h minúscula. Entonces, sabemos, ¿no? Por la formulita, sabemos que b final en y al cuadrado, ¿ya? Es igual a b inicial en y al cuadrado. Como está bajando, es más 2 veces la gravedad por la altura. La velocidad final ya la tenemos, miren, y, que es 20. Es 20 al cuadrado. Y la velocidad inicial es 0. 0. Miren, 0. Más 2 veces por 10 multiplicado por la altura. Entonces de aquí obtenemos que la altura es igual a, sería 400 entre 20, 20, ¿no? 20 metros. Ya tenemos esta altura, 20 metros. Entonces, ¿cómo calculamos el tiempo? Bueno, tenemos la formulita, ¿no? La otra formulita es velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y más la gravedad por el tiempo. La velocidad final es 20. La velocidad inicial es 0, inicialmente es 0, más la gravedad que es 10 multiplicado por el tiempo, ¿no? Entonces de aquí obtenemos un tiempo de 2 segundos. Listo, esa sería entonces la solución del ejercicio número 3. Bueno, realmente esto estaba en vano, ¿no? Lo de acá estaba en vano. Vamos a borrar, esto está en vano, solamente sería esta partecita, ¿no? Lo de acá. Ahí está. Bien, problema número 4. Vamos a hacer el problema número 4. Ahí está. Problema número 4. Dice, a partir del siguiente gráfico, calcule la rapidez con que el cuerpo llega a impactar con el piso, dice. ¿Ya? Si se desprecia la resistencia del aire. Bueno, vamos a ver esa rapidez con que el cuerpo logra impactar con el piso. ¿Ya? Con el piso. ¿Ya? Entonces es aquí. ¿Ya? Aquí. Acá este cuerpo va a impactar con el piso. Bueno, entonces vamos a usar las fórmulas, ¿no? Que hemos usado. Es parecido al ejercicio 3, ¿no? Recuerden que el cuerpo, este cuerpo que ustedes ven acá, su velocidad horizontal es siempre la misma. Es siempre la misma. ¿Ya? O sea que aquí su velocidad horizontal va a ser también 30, ¿no? Va a ser 30.
Entonces vamos a poner acá Bx igual a 30 metros por segundo. Esa es su velocidad horizontal, siempre es la misma. Mientras que la velocidad vertical, aquí ya sabemos que la velocidad By, pero inicial, es 0, ¿no? No hay, solamente hay horizontal. ¿Ya? Entonces, a medida que va descendiendo, lógicamente esta velocidad va aumentando, ¿verdad? Hasta llegar a una velocidad de impacto, ¿no? Que sería By, la vamos a colocar. Listo. Entonces, simplemente vamos a reemplazar las formulitas, ¿no? Vamos a calcular By, esa velocidad con que impacta en el suelo, ¿no? Entonces, usando la fórmula de caída libre, a ver, velocidad final en y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. ¿Ya? Es más porque está descendiendo, ¿ya? Entonces, voy a calcular la velocidad en y, ahí está, velocidad final en y, ¿ya? Al cuadrado es igual, esto es 0, sería 2 veces la gravedad, que es 10, multiplicado por la altura, que nos da 45. Bueno, pues si resolvemos esto, nos va a dar una velocidad final, ¿no? En y, que va a ser igual a 30 metros, ¿no? 30 metros por segundo. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Entonces, a partir de calcule la rapidez con que hay distancias. Con esta rapidez, entonces, esto es 30, ¿no? Esto es 30 también, ¿verdad? Nos damos cuenta que también es 30, miren. Este también es 30 metros por segundo. Pero nos piden la rapidez con que el cuerpo llega a impactar. Entonces, justamente, es justamente la resultante de esas dos, ¿no? De esas dos componentes. Entonces, si hacemos por Pitágoras, nos damos cuenta que es 30-30, tiene dos lados iguales, el ángulo es de 45. Por lo tanto, la rapidez que le voy a colocar B simplemente es 30 multiplicado por raíz de 2 metros por segundo. ¿Ya? Ustedes pueden calcular por Pitágoras y les va a salir 30 raíz de 2 metros sobre segundo. A ver, veamos el ejercicio número 5. ¿Ya? Vamos a ver el ejercicio número 5. Dice, un proyectil es lanzado con una rapidez de 10 metros por segundo, formando un ángulo de 60 grados. Vamos a dibujar un poquito nuestro plano. Este es nuestro plano, ¿ya? El proyectil, vamos a dibujar nuestro proyectil, vamos a ver que sea azul. ¿Ya? Ahí está nuestro proyectil. Este proyectil dice que es lanzado. Ahí está, voy a colocar acá el vector de lanzamiento. ¿Ya? Es lanzado ese proyectil, ahí está, es lanzado. Con un ángulo de 60 grados. Ahí está, 60 grados. ¿Ya? Ahí está, 60 grados. ¿Ya? Listo. Dice con una velocidad de 10 metros, una rapidez de 10 metros por segundo. Vamos a poner entonces acá una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Listo. Dato. ¿A qué distancia del lugar de lanzamiento caerá si se considera un movimiento parabólico de caída libre, ¿no? Entonces es lógico suponer que esto lo vamos a lanzar y va a tener que caer, ¿verdad? En algún lugar va a tener que caer. ¿No? Ahí, supongamos que esto caiga ahí.
Entonces nos piden calcular justamente a qué distancia, ¿no? A qué distancia, o sea, el alcance máximo. L, ¿no? L. Bueno, para eso es necesario guiar el tiempo de vuelo, ¿ya? Recuerden que el alcance, nosotros vamos a calcularlo. Recuerden que es la velocidad horizontal, que en este caso es Bx, multiplicado por el tiempo de vuelo. ¿Estamos de acuerdo? A ver, veamos entonces, podemos nosotros acá determinar el alcance horizontal, ¿verdad? A ver, vamos a ver las componentes. Vamos a poner las componentes de este vector, ¿ya? De B0, tiene dos componentes. ¿Ya? La primera es un triángulo, miren, es 30-60, ¿ya? Entonces, esta vamos a llamarle Bx, ¿ya? B0x, ¿ya? B, velocidad inicial, pero de x. Simplemente, a ver, dibujen su triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo, ahí está. Acuérdense, es 60, ¿no? 60, ¿ya? Esto es 10. Entonces, el opuesto a 30, acuérdense que es 5, ¿no? El opuesto a 30 es 5. Y el opuesto a 60 es 5 raíz de 3, ¿no? Por lo tanto, mi B0x es 5 metros por segundo. Y B0y es, visto acá, 5 raíz de 3, ¿no? 5 raíz de 3 metros por segundo. Ahí está. Tengo entonces las dos velocidades. ¿Ya? Ya tengo Bx, miren. Ya tengo Bx, este sería B0x. Ya tengo X. Me falta el tiempo de vuelo. Entonces, arriba les había dicho que el tiempo de vuelo es B0y, es 2 veces B0y entre la gravedad. Ahora sería 2 veces B0y, que es 5 raíz de 3, entre la gravedad, que es 10. Bueno, de aquí nos da que nuestro tiempo de vuelo es raíz de 3, ¿no? Raíz de 3 segundos. Entonces podemos calcular nuestra distancia total que ha recorrido el proyectil. Sería B0x, que es 5, multiplicado por el tiempo de vuelo, que es raíz de 3. Entonces, esto sería entonces nuestra respuesta. El alcance máximo es 5 raíz de 3 metros. Veamos el ejercicio número 6. A ver, el ejercicio 6. Dice, un bloque es lanzado, dice, acá está el bloque, es lanzado con un movimiento parabólico de caída libre, con un ángulo de inclinación de 60 y se encuentra. Tal como se muestra la figura, determine la rapidez mínima inicial. Me piden calcular B0. B0. Para que el proyectil pase por la barrera, por esta barrera, para que este proyectil pase justo, miren, por esa barrera, con una velocidad horizontal de 12 metros por segundo. O sea, debo ir B0 para que el proyectil pase por esta barrera con esta velocidad. Bien, recuerden que les había comentado de que la velocidad horizontal es la misma. Es siempre la misma. Esta velocidad siempre es la misma. Es igual a 12. Por lo tanto, esta componente que ustedes ven acá es 12.
Entonces dibujen su triángulo rectángulo, ¿no? Vamos a dibujar su triángulo rectángulo. Entonces sería, este sería el ángulo de 60. Esta componente horizontal ya la conocen, que es 12. La hipotenusa es B0, ¿ya? Entonces, lo único que vamos a hacer es justamente hallar, ¿verdad? B0, ¿no? B0. Entonces, nos damos cuenta que si esto es 30, la hipotenusa es el doble, ¿no? Del opuesto. Entonces, de aquí obtenemos que B0 es justamente el doble, ¿no? Que viene a ser 24 metros por segundo. Ese sería todo el ejercicio. Bien. Veamos el ejercicio número 7. Arribita. Ahí está. Una esfera es lanzada horizontalmente desde cierta altura. Aquí está la esfera lanzada desde cierta altura. Y dice que, y al pasar por los puntos A y B, acá tenemos los puntos, miren, A y B. Al pasar por estos puntos A y B, sus velocidades son como se muestran en la figura. Acá tenemos su velocidad de 30 raíz de 2, ¿ya? Me piden calcular esta altura h, miren. Vamos a calcular esa altura h. Para calcular la altura h, entonces lo que tenemos que hacer es hallar estas velocidades, ¿no? Estas velocidades que se encuentran, las velocidades verticales. ¿Ya? A esta la vamos a llamar, vamos a colocar velocidad de A en Y. Y a esta la vamos a llamar velocidad de B en Y, ¿no? Porque se encuentran en el eje Y. Bueno, pues la velocidad de Y, yo me doy cuenta que si, miren, la diagonal es 30 raíz de 2 y es un ángulo de 45, eso significa que cada una de estas dos velocidades es 30, ¿verdad? Este es 30. Entonces vamos a colocar, acá sería 30 metros por segundo y acá verticalmente también sería 30 metros por segundo. Bien, ahora recuerden que la velocidad horizontal es la misma, por lo tanto, esta también vale, esta velocidad también mide 30 metros por segundo. Bien, entonces nos damos cuenta acá que podemos formar un triángulo, miren, rectángulo, un triángulo rectángulo, ¿verdad? Cuyo ángulo es de 53. 53. La horizontal es 30. Vamos a calcular la vertical. ¿Ya? Entonces la vertical, este es un ángulo, es un triángulo notable. Esta vendría a ser 40, ¿verdad? Entonces ya tenemos la velocidad de 0, la velocidad en B en Y, que es 40 metros por segundo. Me piden calcular la altura h, la altura. Entonces usamos la fórmula, ¿no? ¿Cómo sería? Este sería mi velocidad inicial y este sería mi velocidad final. Por lo tanto sería velocidad en B en Y al cuadrado es igual a la velocidad en A en Y al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Justamente es esta altura h. Bueno, pongámosle, sería 40 al cuadrado. 40 al cuadrado es igual a 30 al cuadrado más 2 por 10 multiplicado por la altura, que es la que voy a determinar. Bueno, ejecutando ¿no? Esta ecuación, entonces
vamos a obtener el valor de la altura que es igual a 35 metros. Ahí tenemos ese ejercicio. Bien, finalmente hagamos el último ejercicio. Ahí tenemos el ejercicio número 8, ¿ya? Me dice, se dispara un proyectil con un ángulo de elevación de 36 grados. A ver, veamos. Acá tenemos el proyectil, ¿ya? Un proyectil, dice que se va a disparar un proyectil, ahí está, con un ángulo de elevación. A ver, vamos a pintar este proyectil, ¿ya? Vamos a pintar este proyectil. Dice que ese se lanza con un ángulo de elevación de 36. A ver, creo que un poquito más cerradito. Ahí sería. Entonces, es 36 grados. 36 grados. Desde la superficie terrestre e impacta a 20 metros del punto de disparo, dice. O sea, si yo lo lanzo con ese ángulo, dice que va a impactar aquí, ¿no? Aquí impacta, dice, a una distancia de 20 metros del punto de disparo. O sea, esto va a caer acá. Aquí va a impactarse. Aquí. ¿Ya? Aquí va a estar justamente ese proyectil. Aquí va a impactar. Muy bien. Me dice, ahora dice, se vuelve a disparar el proyectil con la misma velocidad. ¿Ya? Dice que este se disparado con V0. Entonces se vuelve a disparar el mismo proyectil, pero ahora con una velocidad, a ver, con un ángulo distinto. Ahí está. La misma velocidad V0, pero ahora este ángulo que ustedes ven acá es de 54, dice. ¿A qué distancia, dice, del punto de disparo volverá a caer dicho objeto? Bueno, pues entonces esto es una propiedad, ¿verdad? Que habíamos comentado, ¿no? Habíamos dicho que si estos ángulos eran ángulos complementarios, entonces si yo lo lanzo con un ángulo de 54, el proyectil lógicamente tiene que caer a la misma distancia, ¿no? A la misma distancia, ¿no? Entonces aquí la respuesta es la misma distancia, ¿no? Entonces la distancia que va a recorrer también va a ser 20 metros por segundo. ¿Ya? Nuevamente, ¿por qué? Porque los dos ángulos, 36 más 54, son complementarios, ¿no? 90 grados. ¿No? Si yo lanzar el otro proyectil, también lógicamente va a tener este mismo recorrido y va a caer aquí, ¿no? Ahí está. Por eso es importante, importante saber la teoría, porque miren cuántos pasos nos ahorraríamos, ¿no? Esto es por teoría, pero esto realmente, si quisiéramos nosotros calcularlo con las ecuaciones, lógicamente va a ser el ejercicio va a ser un poquito más laborioso, ¿no? Pero no nos olvidemos eso, ¿ya? Que con la teoría podemos simplificar mucho de los cálculos. Bueno, eso sería todo entonces por hoy, chicos. Ya nos vemos el día de mañana, ¿ya? El día de mañana. Profe, ¿Ya? Dime. disculpe, ¿puede regresar al ejercicio 5 para tomarle foto? A ver. Ya me olvidé. Este es el ejercicio 5, miren. Mañana vamos a tener, bueno, Gracias. sería la clase de hoy día, ¿ya? Esto sería la clase de hoy día.